¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Bueno, quería dejarles un pequeño videíto para explicar en qué tema nos vamos a adentrar ahora, ¿sí? Después de ver la Alta Edad Media y bueno, haber pasado un poquito el tema del proyecto, ¿sí? Que vamos a seguir coordinándolo cuando estemos en lo presencial nuevamente. Vamos a hablar un poquito de lo que sucede a partir del siglo XIV. Vieron que nuestro proyecto se sitúa entre los siglos X y XIV, precisamente porque es donde se da por ahí el apogeo de lo que es el feudalismo. Y hemos estudiado cómo se ha modificado la sociedad, cuáles son las cuestiones más importantes a nivel cultural, político, económico dentro de ese periodo, ¿no? En el siglo XIV vamos a encontrarnos con que se produce un cambio muy profundo desde lo social y de lo económico y tienen que ver con una serie de calamidades o una serie de aspectos negativos que se amontonan uno detrás de otro y provocan lo que se llama la crisis del siglo XIV, ¿sí? Entre las causas principales de esa crisis, nosotros lo que podemos encontrar primero es un aumento demográfico muy marcado en el territorio de lo que hoy es Europa, ¿sí? Debido a la expansión agrícola, a los cultivos que habían aumentado durante la última parte del siglo XIII, se había posibilitado que la gente tuviera más disponibilidad de alimentos, que fuera más fácil conseguir los medios para sobrevivir en el día a día. Si bien, como nosotros hablamos en algún momento, la tasa de mortalidad y la expectativa o la esperanza de vida en esta época es una de las más bajas en la historia de la humanidad, digamos que en el a comienzo del siglo XIV eso había empezado a cambiar por un sobrante o excedente de los cultivos que estaban dando los agricultores, los campesinos que trabajaban en los feudos señoriales, ¿no? Pero ese aumento demográfico, digamos que para que ustedes lo entiendan, se sale de control antes del siglo XIV y vuelve a invertirse la situación. La comida vuelve a no alcanzar para la cantidad de gente que está surgiendo durante este periodo, ¿no? La que nace o la que vive durante este periodo, porque hay mucha más gente que producción de comida, ¿sí? Como las técnicas de cultivo son bastante rudimentarias en la Edad Media y la tierra empieza a sufrir la falta de minerales, la falta de nutrientes para los diferentes sectores que se cultivaban dentro del feudo, entonces la población empieza a sufrir la falta de alimento, ¿sí? Eso como primer punto. La falta de alimento a la larga provoca hambruna, que es decir que la población de las clases sociales más bajas especialmente, que son como nosotros sabíamos los laboradores, los que se ubican en la pirámide o en la base de la pirámide social, empiezan a sufrir la falta de alimento, ¿sí? Y las hambrunas provocan, generalmente a lo largo de la historia es así, provocan revueltas, revoluciones, levantamientos contra los señores feudales. Eso por una parte, ¿sí? Vuelvo a repetir, hay un aumento demográfico, en principio se produce por los excedentes de alimentos que hay, pero con también el aumento demográfico viene la inversa, que es que falta comida luego, ¿sí? Eso como primer punto. Como segundo punto podemos poner la gran cantidad de conflictos que se dan en la última parte del siglo XIII y principios del siglo XIV, entre ellos la Guerra de los 100 años por la sucesión de la corona francesa, ¿sí? Es una guerra que se da entre Francia e Inglaterra. En realidad, Guerra de los 100 años es solamente un título porque dura 108 años la guerra, aproximadamente, pero la extensión de ese conflicto hace que se gasten recursos en la guerra, ya sea
capital en la guerra, o insumos de alimentos, o caballeros que marchan a la guerra y no pueden defender su feudo ya, señoríos que quedan desprotegidos, etc. Eso hace también que aumente el descontento social de la época, ¿sí? Y que aumente la inseguridad, por otra parte, que era lo que en principio se buscaba cuando la población se trasladó de las ciudades al campo, ¿no? ¿Se acuerdan que había habido un movimiento grande de que las ciudades eran inseguras, ¿sí? Y que como la gente había sentido esto, se había trasladado al campo, en donde empezó la etapa del feudalismo, como nosotros habíamos estudiado. Esa es como segunda causa. Tercera causa también, y que no es menos importante, ¿sí? Relacionado con la primera que nombramos de la expansión agrícola y el aumento demográfico, hay una crisis agrícola debido también al cambio de temperaturas y al aumento del calentamiento global. Parece una pavada, sí, pero a mayor cantidad de seres humanos en un mismo sector, el clima o las condiciones naturales del lugar cambian. Y eso también lleva a que sean malas cosechas las que se decantan un año tras otro, hacia fines del siglo XIII, ¿sí? Y principios del siglo XIV. Así que ahí sumamos una causa nueva. Por último, ¿sí? Lo que se suma a esta bola de nieve, como yo dije al principio, es una serie de causas que aumentan el nivel de malestar en la sociedad. Aparece una peste venida desde Oriente, ¿sí? En los barcos y en las caravanas que traían productos de tan lejanas tierras, y es traída por las ratas y se la denomina peste negra, ¿sí? O peste bubónica. Eso se denomina así por los manchones negros o los bubones negros que le aparecían a las personas una vez que se encontraban contagiados. En realidad, las ratas lo traían de las pulguitas que tenían, ¿sí? Como las ratas se alojaban muchas veces en los graneros del feudo, o se alojaban entre los pastizales que estaban dentro de los señoríos feudales, es de fácil transmisión, muy contagiosa, y a los primeros que afecta son a las clases más bajas que están en contacto con esos, ¿no? Los señores feudales generalmente durante esta etapa se encerraron en sus castillos y pudieron sobrevivir por los excedentes que ellos cultivaban de sus propias tierras, ¿sí? Que los campesinos cultivaban y que les daban a ellos de sus propias tierras, pero los campesinos son los primeros afectados por la peste y los más afectados a la larga, ¿sí? Imagínense que por esta peste negra que surge en Asia y se traslada después al continente europeo, más del 30% de la población europea termina falleciendo, ¿sí? Que es un montonazo, ¿sí? Así que ahí tenemos las causas plasmadas de la crisis del siglo XIV, ¿sí? Y con esas causas nosotros vamos a empezar a ver que se van a generar cambios tanto sociales como económicos y culturales que van a transformar a la Edad Media, ¿sí? Y la van a preparar para lo que posteriormente va a ser la modernidad, ¿sí? Quiero que presten mucha atención a esto que acabamos de relatar en las causas. Voy a dejar otro videíto de YouTube para que ustedes lo tengan como ayuda, ¿sí? Y también voy a anotar las páginas del libro que correspondan a causas de la crisis del siglo XIV para que ustedes vayan leyendo, ¿ok? Les mando un abrazo grande, nos estamos viendo en clase.